Hola, el día de hoy mi compañera Aldana Arellano Geraldine Citlali y su servidora Martínez López Atzil Yasmín les hablaremos un poco sobre la presión arterial y el flujo sanguíneo. En esta presentación vamos a tratar de abordar qué es la presión arterial, qué es el flujo sanguíneo, qué es la distensibilidad arterial y el volumen de la sangre arterial, cuáles son los tipos de flujo, la velocidad de la sangre y cuáles son algunas ecuaciones que podemos encontrar tanto en la velocidad y en la presión arterial y cuáles son los factores que influyen en estas. En esta breve exposición trataremos de explicar cuál es la relación entre la presión arterial y el flujo sanguíneo y explicaremos algunos de los factores que influyen en esta y cómo es su comportamiento a lo largo del cuerpo. La presión arterial, ¿qué es? Esta es una magnitud física la cual se expresa en milímetros de mercurio o también en pascales. Sin embargo, esto es algo que se ha dejado en el pasado y ya nadie lo practica. Esta es una magnitud física la cual expresa una fuerza que se aplica en direcciones perpendiculares sobre una superficie. La presión arterial es una fuerza que ejerce la sangre sobre una pared del vaso que la contiene. Esta fuerza impulsa el flujo sanguíneo, moviéndose por el gradiente de presión desde las áreas de mayor a menor presión arterial. El flujo sanguíneo. El fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal dependiente directamente del gradiente o diferencia de presión de estos dos puntos inversamente de la resistencia. El flujo sanguíneo se expresa en milímetros por minuto o en litros por minuto. Cuando un adulto está en reposo, puede tener un flujo de 5.000 milímetros por minuto. La resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido, y mide las fuerzas de rozamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre estas y las moléculas de la pared del tubo. La distensibilidad arterial y el volumen de la sangre. Los principales factores físicos que controlan la presión arterial son la distensibilidad de los vasos y el volumen de la sangre arterial. Por lo tanto, estas se encuentran relacionadas con el volumen total de la sangre. En los volúmenes de la sangre encontramos que el 84% está en una circulación sistemática, hay un 64% en venas, un 13% en arterias, un 7% en arteriolas, un 7% en el corazón y un 9% en los pulmonares. Un mayor volumen de sangre arterial aumenta la presión arterial y viceversa. El radio y la longitud del vaso sanguíneo también afectan el flujo sanguíneo. El agrandamiento del diámetro de los vasos sanguíneos hace que el corazón le resulte más fácil bombear la sangre. La longitud del vaso sanguíneo también puede determinar el flujo sanguíneo. La resistencia vascular se ve afectada por el radio de los vasos sanguíneos y la longitud y viscosidad de la sangre. Los tipos de presión que existen son presión sistólica, la cual es una presión máxima durante un latido en un ciclo cardíaco, la cual equivale a 120 milímetros de mercurio. La presión diastólica es una presión mínima entre dos latidos en un ciclo cardíaco, la cual equivale a 80 milímetros de mercurio. Y estas dos son las que comúnmente son tomadas en un consultorio médico. La presión arterial media, MAP o PAM, es una fórmula que permite indicar cuánta sangre bombea el corazón y cuánta resistencia hay en nuestros vasos sanguíneos
y cualquier presión potencial en el extremo venoso. Los tipos de flujo. El flujo laminar. En condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritario es el denominado flujo en capas o laminar. El fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas, en las que todas las partículas se mueven sin excepción, paralelamente al eje vascular. Se origina un perfil parabólico de velocidades con un valor máximo en el eje o centro geométrico del tubo. En el caso del sistema vascular, los elementos celulares que se encuentran en sangre son desplazados tanto más fuertemente hacia el centro cuanto mayor sea su tamaño. El flujo turbulento. Cuando el flujo presenta remolinos, se dice que es turbulento. En esta forma de flujo, el perfil de velocidades se aplana y la relación lineal entre el gradiente de presión y el flujo se pierde, porque debido a los remolinos se pierde presión. Para determinar si el flujo es laminar o turbulento, se utiliza el número de Reynolds, un número adimensional que depende de radio por velocidad media por densidad entre viscosidad. La velocidad de la sangre. Una gota de sangre tarda entre 20 y 60 segundos en recorrer el organismo y llegar al corazón. Nuestra actividad física importa, así que cuando corremos, la sangre también lo hace más rápidamente y puede llegar a recorrer nuestro cuerpo unas 5 veces en un minuto. La velocidad media de la sangre en la porción proximal de la aorta es de 40 centímetros sobre segundo. Para calcular la velocidad, la otra, por favor. Para calcular la velocidad de la sangre es velocidad es igual a Q, que es el gasto sanguíneo, y se saca entre A, que es el área transversal. La ecuación de Young y Laplace. Bueno, aquí podemos ver la fórmula en la que sigma teta es igual a la presión de la sangre por el radio interior del vaso sanguíneo entre el espesor de la pared del vaso sanguíneo. Esta ecuación nos permite definir cómo es la tensión en la pared de los vasos sanguíneos y cómo puede afectar el flujo sanguíneo. Los factores que afectan la presión arterial o PA. Bueno, aquí pues encontramos una fórmula en la cual se toman en cuenta la caída o gradiente de presión dentro de un vaso sanguíneo, su viscosidad, la longitud del vaso sanguíneo o diámetro del vaso, el caudal de la sangre en el vaso, el radio de la embarcación. Pues bueno, aquí encontramos cómo es su representación, pues ya con sus símbolos y signos. Bueno, los factores que influyen en la presión arterial son la salida cardíaca, la resistencia vascular sistemática, la rigidez arterial, el estado emocional y nivel de actividades físicas, como lo mencionó mi compañera, la salud que tenemos en general, los receptores regulares de la presión arterial a través de respuestas neuronales y endocrinas. La presión arterial está dividida en distintas categorías.
Cuando se dice que hay una presión elevada, esta puede ser de 120 a 129 milímetros de mercurio. Cuando hay una presión alta o hipertensión, como es comúnmente llamada, es de 130 a 139. Cuando es una hipertensión de nivel 2, es de 140 o superior. Y cuando hay una crisis hipertensiva, es superior a los 180. Y cuando hay una menor a 120 o al rango normal, se le conoce como hipotensión. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra parte y gracias.